Y bueno, ya estuvimos rezando justamente a la Inmaculada y bueno, vamos a hacer una oración como para comenzar este taller, como siempre, que nos ayude nuestro buen Dios, Jesús, que amó tanto a la Madre, para que también nosotros podamos alegrarnos por este dogma tan maravilloso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor nuestro, así como diste a María la gracia de una ardientísima caridad y amor de Dios sobre todas las cosas, así te rogamos humildemente, por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas un amor sincero de ti. Oh Dios, Señor nuestro, nuestro verdadero bien, nuestro bienhechor, nuestro Padre, y que antes queramos perder todas las cosas que ofenderte con un solo pecado. Amén. Bueno, vamos a hacer este taller, ya que estamos acá a vísperas, ¿no?, de la Inmaculada Concepción. Yo ya había dado un taller con este dogma, pero bueno, quería volverlo a recordar a través de una historia, de la historia de ese dogma. Porque las cosas en la iglesia no se dieron así de una vez para, o sea, enseguida, ¿no? Como dijo el Señor, ¿no? Yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a dar a conocer todo, ¿no? Y les va a hacer recordar todo lo que yo les enseñé, ¿no? Porque Él, nuestro Señor, no le pudo enseñar a todo, porque cada cosa eh, de nuestra fe tiene sus tiempos, ¿no es cierto? Ya sabemos que todo como el culto, como muchas cosas que ahora nosotros parece que siempre fueron así, ¿no es cierto? La iglesia tuvo que ir discerniendo con la ayuda del Espíritu Santo, tuvo que ir creciendo, tuvo que ir formándose, viendo cómo era lo que el Señor había dicho y cómo era lo que quería el Señor para que su iglesia fuera adelante y la llevara a cabo, ¿no? Y para eso, bueno, suscitó en la historia justamente primero los apóstoles, después los que siguieron discípulos de los apóstoles, los primeros padres de la iglesia, los primeros doctores, santos, ¿no? Que fueron inspirados por Dios para que fuera dándonos a conocer estas cosas, ¿no? Que todavía al principio no estaban muy claras y seguras, ¿no? Y bueno, por eso los dogmas tienen también su historia. Sabemos que cuando se declara un dogma, el Papa que lo declara, por supuesto, ha estudiado, ha pedido, yo ya lo he explicado en otro taller, ha pedido el conocimiento de los obispos de todo el mundo, ha recaudado datos, la fe del pueblo, bueno, o sea, ha hecho esa investigación primera, ¿no? Antes de decir, bueno, ahora declaro este dogma, porque sabemos que los dogmas son cuestiones de fe, ¿no? Debemos creerlo porque son como si fuera una fe revelada. Entonces, una vez que se declara el dogma, no podemos decir que nosotros no creemos en el dogma, no, tenemos la obligación de creer, porque lo ha dado a conocer la iglesia y queda como una verdad revelada. Por eso debemos creerlo. Y bueno, pero la iglesia se toma su tiempo. Fíjense que este dogma fue declarado en 1854. Así que cuánto tiempo, ¿no? Pero tiene su historia, ¿no? Que es del principio, ¿no? Ya se preguntaban tanto los apóstoles y los primeros padres sobre este misterio de la Virgen, ¿no? Y no solamente por el misterio de la Inmaculada, sino porque todo tenía que ver cómo fue el conocimiento del pecado original, ¿no?
cómo fue ese pecado original, cómo se transmite, ¿no? A todos los seres humanos. Y bueno, todo eso hubo también porque hubo muchas herejías, ¿no? Generalmente los concilios que se reunieran eran para solucionar todas esas herejías, ¿no? Que se fueron suscitando durante todo este tiempo de la iglesia, para dejar en claro lo que se debe creer, ¿no? Porque la iglesia siempre asistida por el Espíritu Santo. Recordemos que la tercera persona de la Santísima Trinidad es la que está actuando en la iglesia, es la que dirige hoy la iglesia, ¿eh? Porque sabemos que tenemos nuestro Padre, tenemos que está en el cielo, tenemos Jesús que está en el cielo, ¿no es cierto? Haciendo su tarea de redentor y de salvador, ¿no? De mediador entre Dios y los hombres, su Padre, ¿no? Entonces, pero Él dejó por eso el Espíritu Santo, para que nos guiara la verdad completa, ¿no? Él mismo lo dijo en su Evangelio, ¿no? Entonces, eh, todavía la iglesia va caminando bajo la luz del Espíritu Santo, que nos da a conocer esas verdades que todavía por ahí no están todavía muy claras, y que a medida que pasa la historia de la humanidad, el hombre está más preparado para poderla asumir, para poderla conocer, para poderla vivir. Así es como actúa Dios, y ha actuado siempre Dios a lo largo de toda la historia, ¿no? Porque él ha ido revelándose de a poco, a medida que el hombre podía comprender, a medida que la cultura que lo rodeaba iba a poder él entender lo que Dios le estaba revelando. Entonces, eso es lo que lleva siempre hay una historia detrás de todo. No, no es que lo que ahora creemos y sabemos, los primeros cristianos sabían. Todavía ellos fueron aprendiéndolo de a poco. Bueno, y eso es lo que le voy a traer yo ahora, como fue lo de la Inmaculada Concepción. Por eso dice, la pregunta es si se evolucionan los dogmas de la Iglesia. Tal podría ser la pregunta que se formulase el lector. Sí y no. No evolucionan en su contenido, es decir, lo que hoy es verdadero, mañana o dentro de un siglo no vendrá a ser falso, pero sin evolucionar en lo que afirman o niegan. Pueden evolucionar y evolucionan en la conciencia que de ellos va adquiriendo la misma iglesia. Para poner una comparación, cada dogma, que vale lo mismo que una verdad revelada por Dios, es una semillita que el mismo Cristo ha sembrado en el campo fecundo de su iglesia. Semilla que germina, crece y se desarrolla cuando las circunstancias la favorecen, sino que, en nuestro caso, el tempero lo da el mismo Espíritu Santo, aquel Espíritu de verdad del que decía Cristo a los apóstoles: cuando yo me vaya, Él os guiará y os enseñará toda la verdad, recordándoos cuanto os dije. No todo lo que Jesús hizo o dijo quedó escrito, ni tampoco cuanto enseñaron los apóstoles, que de Él recibieron el depósito de la fe. Pero nada se perdió. Parte de sus enseñanzas, las no escritas, quedaron como en el subconsciente de la iglesia, y aflora cuando suena la hora de la providencia, en forma tan clara y patente que muchas veces no puede ser ahogada ni por la autoridad de los doctores, como fue en el caso de este dogma, ¿eh? Ahora van a ver. Dice, porque el dogma de la Inmaculada Concepción de María es de los clásicos para demostrar la fuerza inmanente que lleva toda doctrina divina depositada en la parcela de Dios, que es la reunión de los fieles con sus pastores y el sumo pontífice romano que las preside. Lo vamos a constatar en la historia del dogma, no siendo este de los que la Sagrada Escritura consigna con claridad absoluta. Fue necesario, para llegar a la definición del mismo, escudriñar lo que enseñó la tradición y acudir al común sentir de la Iglesia.
La Inmaculada Concepción en los primeros siglos. En los primeros siglos del cristianismo, los santos padres no se propusieron el problema de la concepción inmaculada de María. Recuérdese lo que ya se ha dicho y como yo les estaba explicando cuando empecé esta charla, ¿no? Pero la doctrina sobre el privilegio de María está contenida como el árbol en la semilla, en las enseñanzas de los mismos padres, al contraponer la figura de María a la de Eva en relación con la caída y la reparación del género humano. Al exaltar con palabras sumamente encomiásticas la pureza admirable de la Virgen y al tratar sobre la realidad de su maternidad divina, tres principios de la ciencia sobre María que dejaron firmísimamente sentados los primeros doctores de la Iglesia. Entonces, eh, lo primero, los santos padres no se propusieron, digamos, tener presente esto o saber un poquito más sobre la Inmaculada Concepción de María. Eso ellos no tenían en sus mentes todavía profundizar en eso, ¿no? Entonces, pero cuando ellos empezaron a decir y a ver el problema justamente del pecado original, ¿no es cierto? Cuando empezaron a contraponer la figura de María a la de Eva, entonces ahí es como ellos empezaron empezaron a pensar sobre esta prerrogativa de la Virgen, ¿no es cierto? Entonces, acá dice este escrito que yo saqué, que son tres, ¿no es cierto?, los principios para poder llegar a este dogma, ¿no? O sea, la relación que hay entre la caída y la reparación del género, ¿no? El género humano. La de exaltar con palabras sumamente escomiásticas la pureza admirable de la Virgen y la tercera, ¿no? Sobre la realidad de su paternidad divina. O sea, esas tres cosas que ellos empezaron a preguntar a lo largo de la historia y a desarrollar a través de los estudios teológicos, de los que iban estudiando y bueno, y orando y hablando entre ellos, ¿no es cierto? Es como ellos van empezando a tener en mente lo de la concepción inmaculada de María, ¿no? Primero, el principio de recapitulación. Con estas palabras, principio de recapitulación o recirculación o reversión, es conocida la doctrina patrística sobre el plan divino de la salvación del género humano. A los antiguos padres llamó poderosísima la atención, no menos que a nosotros, el bello vaticinio sobre la redención humana contenida en el protoevangelio. Y habiendo escrito San Pablo que Cristo es el nuevo Adán, completaron sin esfuerzo el paralelismo contraponiendo a María a Eva. Apenas podrá hallarse un santo padre que no eche mano de este recurso al hablar de la redención. Y es tan constante la doctrina, tan universal el principio, que no es posible no admitir que arranque de la misma tradición apostólica, ¿no? O sea, esto que está en el protoevangelio, ¿no? De que María, ¿no? Como Eva, ¿no es cierto?, nos trajo nos trajo la muerte y nos trajo la pérdida del paraíso por su desobediencia, ¿no? María, por su obediencia, nos trajo al Salvador, la salvación, la redención. Citemos por todos a San Ireneo. Dice así como aquella Eva, teniendo a Adán por varón, pero permaneciendo aún virgen, desobediente fue la causa de la muerte, así también, teniendo ya un varón predestinado, o sea, José, y sin embargo virgen obediente, fue causa de salvación para sí y para todo el género humano. O sea, eso es lo primero que ellos empezaron, los padres,
de la iglesia a pensar, ¿no? Hasta llegar, bueno, al dogma que mañana vamos a celebrar, ¿no? Este, eso de que mm, Eva, por supuesto que Eva era virgen, era inmaculada también cuando fue creada, pero por su desobediencia perdió todo eso. ¿Eh? Y María, que también por su obediencia, ¿cierto? Como dice acá, también virgen, dice, ¿no? Por su obediencia, y que era virgen, ¿no? Nos obtuvo la salvación para sí y para todo el género humano. De este modo, el nudo de la desobediencia de Eva quedó suelta por la obediencia de María. Lo que ató por su incredulidad la Virgen Eva, lo desató la fe de María Virgen. Eso todo decía San Ireneo, ¿no? Uno de los primeros padres de la iglesia. Es decir, que como un nudo no se desata sino pasando los cabos por el mismo lugar, pero a la inversa, así la redención se obró de modo idéntico, pero a la inversa de la caída. Este paralelismo que contiene dos aspectos, semejanza y contraposición, está repetido, según acabamos de decir, como un principio básico al tratar de María. Y como él es fácil comprender, no alcanza toda su fuerza, sino poniendo los extremos de la contraposición en igualdad de circunstancias. Eva, virgen e inocente, como digo, ¿no? También Eva fue virgen y también fue inmaculada. Acá es causa de ruina del género humano. María, virgen e inocente, también causa de su salvación. Eva, adornada desde el momento de su existencia de la gracia, reclama en la comparación a María también con la gracia desde el primer momento de su ser. La legitimidad del principio de recapitulación ha sido declarada por el Papa Pío IX en su bula dogmática sobre la Inmaculada, ¿no? O sea que el Papa, que es el que nos dio el dogma, también él a través de esa historia, él también lo declara justamente también en esa bula donde, entonces, está declarada el dogma de la Inmaculada. Como yo digo, siempre antes de un dogma se ha estudiado mucho, ¿no? El Papa no lo declara sin tener primero todos los elementos. Y bueno, la exaltación de la pureza de María. Un coro unánimo de voces proclama a María purísima, sin mancha, la más sublime de las criaturas, etc. En esta universal aclamación de la pureza de María ha de haber necesariamente un principio general que la impulsa. Los santos padres de la antigüedad no estaban mucho más informados que nosotros sobre la vida de la Virgen. ¿Qué les mueve, pues, a afirmar con tanto énfasis, con tanta seguridad, que María no admite comparación en su grandeza y elevación moral con criatura alguna? Su divina maternidad. Evidentemente, sus alabanzas arrancan del principio que más tarde formuló San Anselmo. La Madre de Dios debía brillar con pureza tal como no es posible imaginar mayor fuera de la de Dios. Ahora bien, para admitir su concesión inmaculada, caso de proponerse la pregunta, no necesitaban cambiar de rumbo. Bastaba sacar las consecuencias del principio sentado y admitido. O sea que desde siempre a María se la exaltaba con esas palabras, ¿no? Purísima, sin mancha, la más sublime de las criaturas. Entonces, ¿y de dónde venía eso que los primeros padres le salía esas alabanzas, no? Justamente de saber que era la madre de Dios.
que su maternidad divina, que es el principio prácticamente de todos los dogmas y de todo lo que es María, es su maternidad. Entonces, digamos, en atención a Cristo que iba a dar a luz al Hijo de Dios, pues eso es la que la hizo así como es ella, ¿no? Toda bella. Y por eso los santos padres le salía de su corazón todas esas alabanzas a María, ¿no? Sabiendo que no podía ser una criatura común, como todas, porque fue elegida para ser madre de Dios. O sea, todavía hay un misterio. Dice, leamos algo de estas loas dedicadas a la Virgen. San Hipólito Mártir dice, ciertamente que el arca de maderas incorruptibles era el mismo Salvador, y por esta arca exenta de podredumbre y corrupción, se significa su tabernáculo, que no engendró corrupción de pecado, pues el Señor estaba exento de pecado y estaba, en cuanto hombre, revestido de maderas incorruptibles, es decir, de la Virgen y del Espíritu Santo, por dentro y por fuera, como de oro purísimo del Verbo de Dios. Y en otra parte llama a María, toda santa, siempre virgen, santa inmaculada virgen. En las actas del martirio de San Andrés, apóstol, se leen estas palabras que el santo dirigió al procónsul. Y puesto que de tierra fue formado el primer hombre, quien por la predicación del árbol viejo trajo al mundo la muerte, fue necesario que de una Virgen Inmaculada naciera hombre perfecto, el Hijo de Dios, para que restituyera la vida eterna que por Adán perdieron los hombres. Aunque estas actas, como algunos opinan, no son genuinas, es decir, contemporáneas de San Andrés, tienen una venerable antigüedad y nos atestiguan lo que entonces se pensaba de la Santísima Virgen. O sea, hay un acta, ¿no?, de martirio de San Andrés que, bueno, se puede dudar de que sean originales, pero no se puede dudar de que sí, ¿no? Tiene una antigüedad muy cercana a ese martirio. Este, San Efrén de Siria, apellidado Arpa del Espíritu Santo, canta de este modo a la Virgen. Ciertamente tú, Cristo y tu Madre, sois los únicos que habéis sido completamente hermosos, pues en ti, Señor, no hay defecto, ni en tu Madre mancha alguna. Y en otras partes llama a María, inmaculada, incorrupta, santa, alejada de toda corrupción y mancha, mucho más resplandeciente que el sol, etc. San Ambrosio pone en labios del pecador, ven pues, Señor Jesús, y busca a tu cansada oveja, búscala, no por los siervos ni por los mercedarios, sino por ti mismo. Recíbeme, no en aquella carne que cayó en Adán, no de Sara, sino de María, virgen incorrupta, íntegra y limpia de toda mancha de pecado. Qué hermoso, ¿no? Que dice San Ambrosio, ¿no? Que, que nos reciba, somos pecadores, ¿no? Y que le pide al Señor que la reciba, pero, digamos, de María, como siervo de María. Y San Jerónimo dice, propone por modelo a la gloriosa Virgen, cuya pureza fue tal que mereció ser madre del Señor. La lista podría alargarse muchísimo más. La conclusión es la siguiente. Los santos padres no se proponen la pregunta sobre la Inmaculada Concepción, pero son tales las alabanzas que dirigen a la pureza de María que, caso de plantearse la cuestión, hubieran llegado a la verdad por el mismo camino que seguían. Y desde luego, lo que les impulsa a la alabanza tan unánime y fervorosa de la pureza de María es la existencia de una tradición que puede calificarse de apostólica, derivada de las enseñanzas de los apóstoles.
O sea que ya ellos recibieron de los apóstoles esta enseñanza, ¿no es cierto? Por eso a ellos les sale esas alabanzas a María, ¿no? O sea que ya desde la época apostólica ya se pensaba en la pureza de María, ¿no? Quizás no tenían claro, como digo yo todavía, ¿no? Tuvo que pasar tiempo, discusiones y bueno, herejías, para que, bueno, llegáramos a tener hoy ese dogma, de la y poder conocer verdaderamente la verdad sobre la Inmaculada Concepción de María. Bueno, la Inmaculada Concepción hasta la Edad Media. A partir del siglo IV, la Iglesia Occidental no corre parejas con la oriental en profesar la Concepción Inmaculada de María. La herejía que atacó directamente, única en la historia, la prerrogativa máxima de la Virgen, su divina maternidad, y que iba extendiéndose en el siglo V, ofreció más frecuente ocasión y aún necesidad de exaltar la soberana figura de la bienaventurada Madre de Dios. Al paso que en Occidente, en esta misma época, el hereje Pelagio desfiguraba el concepto de pecado original y sus funestas consecuencias en los hombres, por los que los padres contravenidos a través de la universalidad del pecado, que es la gloriosa excepción que representa a la Virgen, ¿no? O sea, hubo una herejía al principio, unas herejías con respecto justamente al pecado original. Por eso los padres, ¿no? Tuvieron que primero, diríamos, poner en claro eso, ¿no es cierto? Antes que empezar a pensar sobre la pureza de María, ¿no? Y bueno, ahora nos va a hablar qué pasaba en la iglesia oriental. En la iglesia oriental encontramos el esforzado defensor de la maternidad divina de María, San Cirilo, que escribe: ¿Cuándo se ha oído jamás que un arquitecto se edifique una casa y la deje ocupar por su enemigo? No se puede expresar más claramente la idea de la concepción inmaculada. Y Teodoto de Ancira, virgen inocente, sin mancha, santa de alma y cuerpo, nacido como lirio entre espinas. Y en otra parte, María aventaja en pureza a los serafines y querubines. Proclo, secretario de San Juan Crisóstomo en el siglo V, dice de María que está formada de barro limpio, es decir, de naturaleza humana, pero incontaminada. En el siglo VI leemos en un himno compuesto por San Jaime Niceveno: si el Hijo de Dios hubiera encontrado en María una mancha, un defecto cualquiera, sin duda se hubiera escogido una madre exenta de toda inmundicia. Y a la santidad de María la califica de justicia jamás rota. San Ófanes, alaba así a María: oh incontaminada de toda mancha. Y en otra parte, el purísimo Hijo de Dios, como te hallase a ti sola purísima de toda mancha o totalmente inmune de pecado, engendrado de tus entrañas limpias de pecado a los creyentes. San Andrés decreta: no temas, encontraste gracia ante Dios, la gracia que perdió Eva. Encontraste la gracia que ningún otro encontró como tú jamás. Y en la carta a Sergio, aprobada por el Concilio Ecuménico VI, Sofronio dice de María: santa, inmaculada de alma y cuerpo, libre totalmente de todo contagio.
En adelante, la palabra inmaculada, purísima, ya no se refiere directamente a la sola virginidad de María. A medida que van adelantando los siglos, se va perfilando con mayor precisión la idea de la concepción inmaculada. Y así, en el siglo VIII, podemos leer estas palabras tan claras de San Juan Damasceno. En este paraíso, María no tuvo entrada la serpiente, por cuyas ansias de falsa divinidad hemos sido asemejados a las bestias. En el siglo noveno y décimo se contornea con mayor claridad la concepción sin mancha de María. San José el imógrafo, inmune de toda mancha y caída, la única inmaculada, sin mancha, sola sin mancha, dice de la Virgen. Y San Juan el geómetra, en un hermoso verso, dice, alégrate tú que diste a Cristo el cuerno mortal, alégrate, tú que fuiste libre de la caída del primer hombre. No es necesario proseguir porque en adelante la palabra inmaculada entre los orientales ya tiene un significado preciso y concreto, la exención de María del pecado original. Además, desde el siglo VIII, la Iglesia Oriental celebraba ya la fiesta de la Inmaculada Concepción, aunque no fuera universalmente. Sobre el significado de la fiesta, oigamos a San Juan de Ubea. Si se celebra la dedicación de un nuevo templo, ¿cómo no se celebrará con mayor razón esta fiesta tratándose de la edificación del templo de Dios, no con fundamentos de piedra, ni por mano de hombre? Se celebra la concepción en el seno de Ana, pero el mismo Hijo de Dios la edificó con el beneplácito de Dios Padre y con la cooperación del Santísimo y Vivificante Espíritu. Como se observa, en estas palabras se menciona la creación de María y asimismo su santificación, como insinúa la alusión al Espíritu Santo a quien se apropia, ¿no? O sea que ya en la Iglesia Oriental prácticamente no tenían duda de la concepción inmaculada de María. Ahora veamos qué pasaba en la Iglesia Occidental. En la iglesia occidental, el proceso hasta llegar a la confesión clara y paladina de la Concepción Inmaculada de María resultó más lento, debido a circunstancias especiales que lo entorpecieron. Pero el concepto que los santos padres manifiestan tener de la grandeza espiritual y moral de la excelsa Madre de Dios no desmerece ni cede en nada al de los orientales. La admisión de una mancha en María hubiera producido en Occidente, al igual que en el Oriente, un escándalo entre los fieles y hubiera chocado con la idea que se profesaba sobre la santidad eximia de la bienaventurada Virgen. Y en efecto, de ello echó mano el hereje Pelagio para atacar a su contrincante San Agustín en la discusión sobre el pecado original que aquel negaba. Juliano, discípulo del hereje, escribía dirigiéndose al obispo de Hipona: tú entregas a María al diablo por razón del nacimiento, es decir, si afirmas que el pecado original se transmite por generación natural, María fue súbita del diablo, porque de esta manera descendió y de este modo fue concebida por sus padres. A esto contestó el santo doctor: la condición del nacimiento se destruye por la gracia del renacimiento. Se discute si, con estas palabras, el santo obispo admitió la Inmaculada Concepción, pero lo cierto, que nuestro doctor enseña que los pecados actuales
tienen su origen en el pecado original. Nadie, dice, está sin pecado actual, porque nadie fue libre del original. Ahora bien, opina que María no tuvo pecado actual alguno, excepto la Virgen María, de la cual no quiero, por el honor debido al Señor, suscitar cuestión alguna cuando se trata de pecado. O sea, sí, porque un tiempo se entendió que San Agustín no estaba de acuerdo, o sea, él no pensaba de que María había sido concebida sin el pecado original, ¿no? Pero después, con el tiempo, estudiando sus escritos, pues sí, han encontrado esto, ¿no? Por eso este hereje le echaba en cara eso, ¿no? A San Agustín. Y bueno, él reconoce que sí hubo pecados actuales porque estuvo también el pecado original, pero deja exenta a María de esos pecados actuales. Por supuesto, si no tenía pecado actual, tampoco tenía el pecado original, ¿no? Bueno, ahora bien, opina que María no tuvo pecado actual alguno, ¿no? Eso es lo que acabo de decir. Si pudiéramos congregar todos los santos y santas cuando aquí vivían, ¿no es verdad que unánimemente hubieran exclamado: si dijésemos que no tenemos pecado, nos engañamos y que no hay verdad en nosotros? Así, según el principio que sienta el mismo santo doctor, hemos de concluir que María careció del pecado original. En esta misma época, hacia el 400, encontramos el máximo poeta cristiano, Prudencio, que, interpretando la fe de la Iglesia en la pureza sin mancha de María, canta en escogidos versos: la víbora infernal yace aplastada la cabeza bajo los pies de la mujer. Por aquella virgen que fue digna de engendrar a Dios, es disuelto el veneno, y retorciéndose bajo sus plantas, vomita impotente su tóxico sobre la verde hierba. En el siglo V, San Máximo escribe estas palabras: María, digna morada de Cristo, no por la belleza del cuerpo, sino por la gracia original. Al revés de lo que sucede en Oriente, en Occidente, a medida que va avanzando los siglos, se habla con mayor cautela sobre este asunto. No que se nuble por completo la creencia de la concepción inmaculada de María, pues sabemos que pronto comenzó a celebrarse su fiesta, sino que los autores eclesiásticos, por la autoridad de San Agustín, cuya opinión sobre este misterio es dudosa, y ante la necesidad de defender el dogma cierto de la universalidad del pecado original y sus consecuencias, se ven constreñidos antes a tratar de este punto que a establecer e ilustrar la excepción que constituye María a la ley universal de pecado. Sí, era lo que ellos en ese momento tenían que dilucidar, ¿no? Ellos estaban en esos primeros tiempos de nuestra iglesia. ¿Qué pasó con ese pecado original, ¿no? ¿Cómo fue transmitido a todos los hombres, ¿no? ¿Y cuáles eran esas consecuencias? ¿Cómo fue? ¿No? Porque ya, como vemos, había herejías que decían bueno, que no había existido el pecado original. Entonces ellos tenían que dejar claro eso primero, antes de ponerse bueno, a ver qué pasaba con María. Buena parte de que la fe en este glorioso privilegio de María no quedó ofuscada, nos la suministra la liturgia. Dícese que en el siglo VIII, y por la obra de San Ildefonso, arzobispo de Toledo, ya se celebraba la fiesta de la Concepción Inmaculada en España. Algunos, empero, dudan de la autenticidad del documento en que se apoyan los que lo defienden.
pero con toda seguridad se celebraba ya en el siglo IX, como aparece por el calendario de mármol de Nápoles, que reza: día 9 de diciembre, la concepción de la Santa Virgen María. La fecha de la celebración, la misma en la que la celebran los orientales, indican que la fiesta transmigró de Oriente, con la que se mantenía intensa relación comercial Nápoles. No es esta la única constancia que queda de la celebración litúrgica. Por los calendarios de los siglos IX, X y XI, sabemos que se celebraba también en Irlanda e Inglaterra. Pero a pesar de las celebraciones litúrgicas, el significado de la solemnidad no estaba teológicamente fijado. Y no deja de llamar la atención que fuese el santo quizás más devoto de María quien frenase los impulsos del pueblo cristiano, suscitando la discusión teológica más enconada de la historia de los dogmas. Me refiero a San Bernardo. Habiendo llegado a sus oídos que los monjes de Lyon en 1140 introdujeron la fiesta, el santo abad les escribió una carta vehementísima reprobando lo que él llama una innovación ignorada de la Iglesia, no aprobada por la razón y desconocida de la tradición antigua. La carta es uno de los mejores documentos para aprobar la gran devoción del santo a María. Cada vez que la nombra, la pluma le resume unción, y con la inimitable galanura de estilo que le caracteriza, convence al lector de que en todo el raciocinio no hay ni brizna de pasión. Impugna el privilegio porque así cree deber hacerlo. A pesar del enorme prestigio del santo doctor, su carta no quedó sin réplica. El primero que replicó a la misma, Pedro Comenstor, ya hace notar la confusión de San Bernardo en el asunto y distingue entre la concesión del que concibe, es decir, el acto de los padres, y la concepción del ser concebido. Vale decir, la concepción activa y pasiva, que ya hemos definido antes. Ni faltó tampoco, como en toda polémica, la frase dura y encendida de parte del contradictor. 2 veces, escribió Nicolás, monje de San Albano, fue traspasada el alma de María, en la pasión de su hijo y en la contradicción de su concepción. Aunque la carta de doctor Melífulo no pudo impedir la extensión de la fiesta, cada día cobró más auge, proyectó una influencia insospechada en las discusiones teológicas de los siglos posteriores. Ya vemos como este San Bernardo, ¿no?, que tan amante de María, sin embargo, él no tenía la misma claridad sobre la concesión Inmaculada de María, ¿no? Y de ahí hubo otros, ¿no es cierto?, que le contestaron, y otros que defendieron. Por eso digo yo, no hubo también digamos, no digo, no sé si peleas, porque no puedo decir peleas, pero sí estas controversias entre unos y otros padres, entre unos y otros doctores, entre unos y otros teólogos, que a medida de que pasaron los tiempos, bueno, se fueron a veces agudizando y otras veces, bueno, ya llegando al final, poniéndose de acuerdo, ¿no? Hasta llegar, como vamos a ver ahora, a estos siglos, donde va a aparecer, digamos, a un beato franciscano, que va a dejar todo claro y ahí ya no va a haber más dudas. Dice así: la controversia de los escolásticos hasta el beato Escoto. Los siglos XIII y XIV
son los del máximo esplendor de la ciencia divina, llamada teología. Los que la cultivaron se llaman escolásticos, y hubo varios centros de importancia, entre los más ilustres la Sorbona de París y la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Al comentar los escolásticos el libro de las sentencias de Pedro Lombardo, que les servía como de manual y guía para dar sus lecciones, se toparon con la cuestión de la concepción de María. Doctores de París se inclinaron por la opción maculista, o sea, que tenía esa mancha, ¿no?, del pecado original. Y los de Oxford por la inmaculista, o sea que los de Oxford, los de la Universidad de Oxford, en contradicción con los de la Universidad de París, ¿no? Es decir, excluyeron a María de la común caída del pecado de origen. La victoria quedó por estos últimos y concretamente por el Beato Escoto, su más alto exponente y representante. En París, los maestros se planteaban la cuestión en estos términos. ¿Cuándo fue santificada la Virgen María? Santificada aquí equivale, como se verá por el contexto de toda la cuestión, a purificada. Por lo que en el mismo planteamiento del problema ya se da algo como presupuesto y seguro, que hubo en María algo que necesitaba purificación. Causa de proponerse el problema en estos términos es el error cometido en el libro de las sentencias que comentábamos. El error consistía en afirmar que el pecado original se identifica con la concupiscencia de la carne que corrompe y mancha el alma. Y ponían un ejemplo. Como la inmundicia del recipiente hace que el vino de suyo dulce se convierta en vinagre, así la concupiscencia de la carne que se transmite por la generación natural mancha la pureza del alma. En su concepto, el pecado original tenía dos elementos, uno material, que es la concupiscencia de la carne, y otro formal, lo propiamente llamado pecado, que es la carencia de la gracia. Partiendo pues del principio de la carne, infeccionada por la generación natural, inficiona a su vez el alma. Los doctores de París se preguntan, ¿cómo fue santificada, es decir, purificada María de esta infección inherente a la carne? O sea, ellos decían, ¿no es cierto?, que nuestra carne, o sea, nuestra naturaleza, ¿no es cierto?, era la que al estar manchada hacía que se manchaba el alma. O sea, eso era lo que ellos decían. Entonces, por eso se preguntaban cómo podía ser pura la Virgen cuando fue concebida como todos nosotros, ¿no? A través y tener una carne también con sus concupiscencias, manchada, y que por posiblemente, entonces por eso tenía manchada el alma también, tendría que tener, ¿no? El primero en plantearse la cuestión en estos términos es Fray Alejandro de Alès. Sienta el principio de que a María se le otorgó cuando podía dársele, pero no saca todas las consecuencias que de él se derivan. Y siguiendo la opinión que acabamos de exponer sobre el pecado original, se pregunta si María fue santificada en sus padres, respondiéndose que no, pues aunque ellos fueran santísimos, su santidad no pudo transfundirse a la carne que concibieron. Continúa investigando si la carne de María fue purificada antes que su alma entrase y fuese infundida en la misma, y resuelve que tampoco,
porque la carne no puede ser sujeto de santidad alguna y de ninguna gracia. Prosigue interrogando si fue santificada en el mismo momento de infundirse el alma en el cuerpo, y se inclina también por la negativa. La conclusión es que fue santificada después de la concepción, aunque antes de nacer, porque si esto se dio a Jeremías y al Bautista, no puede negarse a tan excelsa virgen lo que a otros se le concedió. Pero fíjense que no, ellos opinaban que también Jeremías, el profeta y el Bautista, ¿no? También fueron así santificados antes de nacer. ¿No? Sigue por el mismo camino y con una conclusión más enérgica, el doctor San Alberto Magno. Este cree ser de fe que María fue concebida en pecado original, pues las escrituras en el célebre texto de San Pablo enseñan que en Adán todos pecaron, y si todos, también ella. Los dos colosos de la ciencia teológica que continuaron la labor de enseñanza de los dos ya mencionados prosiguen, aunque más expeditos, por el mismo sendero. Son Santo Tomás y San Buenaventura. El doctor angélico, Santo Tomás, afirma y repite con insistencia en varias partes de sus obras escritas en diversas épocas que María contrajo el pecado de origen. Citemos solo lo que escribe en su obra máxima, la Suma. A la primera pregunta de si María fue santificada antes de recibir el alma, responde que no, porque la culpa no puede borrarse más que por la gracia, cuyo sujeto es solo el alma. A la segunda, es decir, si lo fue en el momento de recibir el alma, responde que ha de decirse que si el alma de María no hubiese sido jamás manchada con el pecado original, esto derogaría a la dignidad de Cristo, que está en el ser, que está en ser el Salvador universal de todos. Y así, bajo la dependencia de Cristo, que no necesitó salvación alguna, fue máxima la pureza de la Virgen. Porque Cristo de ningún modo contrajo el pecado original, sino que fue santo en su concesión misma, según aquello de San Lucas: el que ha de nacer de ti, santo será llamado Hijo de Dios. Pero la Santísima Virgen contrajo ciertamente el pecado original, si bien quedó limpio de él antes del nacimiento. Y en otra parte se pregunta: ¿cuándo fue santificada? Y responde: poco después de su concepción. A estas palabras tan claras se les ha querido dar últimamente un significado distinto, haciendo mil equilibrios para que signifiquen que Santo Tomás no negó el privilegio de María, como si negarlo entonces supiese defecto alguno. El santo y el ponderabilísimo doctor reiría de buena gana las acrobacias intelectuales de alguno de sus comentaristas. No, claro, porque en ese momento todo, o sea, había cosas que como yo digo, no se sabía, ¿no? Y Santo Tomás tampoco, porque hay cosas que no se pudieron saber hasta después de más tiempo en el tiempo de la historia, ¿no? eh, como esto de que el alma es infundida en la misma concepción, ¿no? Ellos no tenían todavía bien claro cómo era cómo era la naturaleza, digamos, humana de la concepción de un ser humano. O sea, no tenían lo que ahora sabemos mucho por la ciencia también, ¿no? Y que eso no quita, dice acá, que sea un santo, ¿eh? Porque haber algo de ignorancia, por supuesto,
sus conclusiones, quizás no se, nos parecerían ahora que fueron inexactas y por eso decíamos, ¿cómo puede ser santo, ¿no? Una persona que ha dicho algo inexacto, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos quiere decir esto que acabo de decir últimamente, ¿no? Em, Buenaventura insinúa tímidamente la solución verdadera de la cuestión, pero se declara explícitamente partidario de la opinión maculista. Después de exponer la opinión común, escribe: algunos dicen que en el alma de la Santísima Virgen la gracia de la santificación se adelantó a la mancha del pecado original. Esto significa, según ellos, lo que San Anselmo dice de la Santísima Virgen, que María fue pura con pureza tan alta que mayor fuera la de la de Dios. No se puede imaginar. Esto no repugna a la fe cristiana, porque la misma Virgen fue liberada del pecado original por la gracia que dependía y tenía su origen en Cristo, como las demás gracias de los santos. Estos fueron levantados después de caídos. La Virgen fue sostenida en el acto de caer para que no cayera, según la referida opinión. Ninguno había expuesto aún en París tan claramente ni insinuado con tanta precisión los argumentos a favor de la Inmaculada. Pero San Buenaventura se inclinó por la contraria, tiranía de la razón que se impuso sobre los anhelos del amor. No estaba reservada a los doctores de París la empresa de defender el privilegio de María, cuando la doctrina contraria a la Inmaculada Concepción era corriente entre los teólogos, corroborada por la autoridad de los grandes maestros. Bajó a la palestra el doctor providencial que Dios mandó a la iglesia para este caso. Decía el antiguo oficio de la Inmaculada, el beato Juan Dons Scott. O sea, hasta Juan Dons Scott, ¿no? Todavía había esta controversia, ¿eh? Todavía no estaba, más bien nadie de los doctores, ya sea formado en una universidad que en la otra, ¿no? Habían llegado a conocer verdaderamente cómo es María Inmaculada, hasta que llegó este beato, este Juan Dons Escoto. La intervención del doctor Mariano. El beato Juan Don Escoto nació en Maxton, Escocia, de la noble familia Dance. Se formó en la Universidad de Oxford y, en París enseñó teología. Al llegar a París, la cuestión sobre la concesión de María estaba definitivamente ventilada y resuelta en sentido negativo. Su idea sobre la exención de todo pecado chocó con el ambiente reinante en la universidad. Según el estilo de la época, tuvo que defender su opinión en una disputa pública con los de la misma. El rotundo triunfo que alcanzó, midiendo su ingenio y saber con los maestros más renombrados, hizo aquella discusión científica celebridad en los anales de la universidad y aún de la iglesia. La leyenda y la tradición, como acostumbran con los hechos tras... Perdón, perdón, como que se cortó un poquito el Zoom. Bueno, sigamos.
Las crónicas eclesiásticas aseguran que o sea, hay una leyenda, ¿no? Que, que habla de este Juan dos Escoto. Dice, em, las crónicas eclesiásticas aseguran que al pasar el doctor por los claustros de la universidad para la discusión, se postró ante una imagen de María implorando su auxilio, y que la marmórea imagen inclinó su cabeza. En el aula magna de la universidad aguardaban al doctor todos los maestros. Presidían la asamblea los legados del Papa, presentes a la sazón en París para negociar ciertos asuntos con el rey. Sea de ello lo que fuera, la tradición nos dice que se opusieron al doctor Mariano 200 argumentos, pero él refutó y pulverizó después de recitarlos uno tras otro de memoria. El número de argumentos, aun sin llegar a los 200, fue grande, porque de los fragmentos de la disputa que han llegado hasta nosotros se pueden recoger 50. La nobilísima asamblea se levantó aclamándole unánimemente vencedor. Una defensa similar del privilegio mariano tuvo lugar en Colonia, después del triunfo alcanzado por el defensor de María, fue tal que hasta los niños le aclamaban por las calles, vencedor Escoto. Todos estos detalles de la leyenda demuestran la impresión que causó la defensa escotista en la imaginación de los contemporáneos, que veían irremisiblemente perdida la causa en el terreno intelectual. Pero si los detalles son legendarios, queda en pie la historicidad del hecho conocido con el nombre de disputa de Sorbona, como ha probado con sus estudios el mariólogo padre Carlos Balí, conocido en todos los centros teológicos. Pasemos a exponer la doctrina del doctor Mariano. Notemos ante todo que el beato Juan dos Escoto se plantea la cuestión de modo completamente diferente al de los que le precedieron. ¿Fue concebida María en pecado original? Este modo de preguntar no presupone ni prejuzga nada y tiene un sentido claro y terminante. ¿Tuvo o no tuvo el pecado original? Ello arranca de la idea que nuestro doctor tiene del pecado de origen, hoy común a todos los teólogos. Para el beato Escoto, el pecado original no consiste más que en la negación de la gracia que se debería poseer. Y por eso no ha de preguntarse nada sobre la carne, como hacían los anteriores. O sea, nosotros sabemos ahora que el pecado original es la falta de gracia, ¿no? O sea, estamos en gracia o estamos en pecado, ¿no? Eso es lo que se perdió con el pecado original, la gracia, esa amistad con Dios. Eso es lo que nos privó de la gracia de Dios, fue el pecado original, ¿no? Y bueno, eso es lo que, o sea, este beato, doctor Don Escoto, bueno, ese es lo que él se pregunta, ¿no? Desde ahí arranca él. Ello arranca de la idea que nuestro autor tiene del pecado original, hoy común a todos los teólogos. Para el beato Escoto, el pecado original no consiste más que la negación de la gracia que se debería poseer. Y por eso no ha de preguntarse nada sobre la carne como hacían los anteriores. A la pregunta, pues, de si María fue concebida en pecado, responde no. ¿Motivos? La perfectísima redención de su Hijo y la honra y honor del mismo. Es decir, que la dificultad de los contrarios la esgrime él como argumento casi único. Resumámoslo se afirma que en Adán todos pecaron y que en Cristo y por Cristo todos fueron redimidos, y que si todos, también ella. Y respondió que sí.
ella también, pero ella de modo diferente. Como hija y descendiente de Adán, María debía contraer el pecado de origen, pero redimida perfectísimamente por Cristo, no incurrió en él. Quien actúa más exámeamente, el médico que cura la herida del hijo que ha caído, o el que, sabiendo que su hijo ha de pasar por determinado lugar, se adelanta y quita la piedra que provocaría el traspié, ¿no? Eso yo lo expliqué también cuando hablé de este dogma, ¿no? O sea, si un padre, ¿no es cierto?, va por un camino con su hija, ¿no es cierto? Y la hija por ahí va adelante, caminando, ¿no? En ese caminito lleno de piedras. ¿Qué puede hacer el padre para que su hija no caiga? Puede ir adelante sacando las piedritas para que su hija no caiga, ¿eh? O cuando se cayó, ir a ayudarla a levantarse, ¿no es cierto? Esas son las dos cosas que se puede hacer. Bueno, como hija y descendiente de Adán, María debería contraer el pecado de origen, pero redimida perfectísimamente por Cristo, no incurrió en él. Sin duda que el segundo que Cristo, seguro que Cristo no fuera perfectísimo redentor si por lo menos en un caso no redimiera de la manera más perfecta posible. Ahora bien, es posible prevenir la caída de alguno en el pecado original, y si debía hacerlo en su caso, lo hizo en su madre. El Beato Escoto va aplicando el argumento ora desde el punto de vista de Cristo Redentor perfectísimo, ora desde el punto de vista del pecado, ora desde el ángulo de María, llegando siempre a la misma conclusión. Su argumento quedó sintetizado para la posteridad con aquellas cuatro celebérrimas palabras. Pudo, convino, luego lo hizo. Podía hacer a su Madre Inmaculada. Convenía, lo hiciera por su misma honra. Luego lo hizo. Eh, Eso es las palabras con que él defendió este dogma, ¿no? Si si Jesús no hubiera sido perfectísimo redentor, no podía haber salvado a su madre. Pero como sí es el perfectísimo redentor de toda la humanidad, así lo hizo. Y bueno, yo quería, como había en aquel momento que yo enseñé este dogma, traje las palabras exactas que dijo Juan Don Escoto cuando defendió, ¿no? Él hizo esta pregunta. ¿A Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original? Se contesta, sí, a Dios le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha. Esto es lo más honroso para él. Si Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original, sí, Dios lo puede todo, y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha, inmaculada. Lo que a Dios le conviene hacer, ¿lo hace o no lo hace? Todos respondieron, lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace. Entonces Escoto exclamó, luego, para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha de pecado original. Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada, sin mancha. Por lo tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original, porque Dios, cuando sabe que algo es mejor hacerlo, lo hace. O sea, eso era lo que él defendió con tanta claridad, ¿no es cierto? Ahí podemos entender claramente.
lo cual se deduce, escribe el doctor Astruey en su conocida Mariología, que el doctor Mariano distingue perfectísimamente entre la ley universal del pecado de origen en la que entra María y la caída real, es decir, entre el débito, como dicen los teólogos, y la contracción del pecado. María debía contraerlo por ser descendiente de Adán, pero no lo contrajo porque fue preservada. Por eso su preservación se llama privilegio. Que el doctor Mariano concilia a perfección la preservación de María y su dependencia de la redención de Cristo. Esto lo consigue distinguiendo entre la redención curativa y la preservativa. Esta última es, en opinión suya y ante el testimonio de la razón, redención más perfecta, por lo que María, en su privilegio, lejos de menoscabar el honor de Cristo, escapando a su influjo, como temían los antiguos, depende de él en forma más brillante y más efectiva. Finalmente, Escoto consiguió pulverizar los principales argumentos de la opinión contraria y poner en claro que nada podía deducirse de los dogmas de la fe que fuera contrario a la concepción inmaculada de María. Las páginas del doctor Mariano vinieron a ser el arsenal en que recogían armas y argumentos los defensores del privilegio de María, y al cabo de tantos siglos de disquisiciones científicas se llegó a la definición dogmática sin que se pudiera añadir a sus páginas ni una idea, ni un argumento, ni una distinción más. Bueno, no sé si se entendió bien, diríamos, lo que fue defendido, ¿no? Y que es lo que la iglesia cree ahora, pero perfectamente, ¿no? Nosotros creemos que María necesitó también la redención de su Hijo Jesús, ¿no? Pero que esa redención le fue aplicada a ella previniéndola, no dejándola caer. O sea, ¿no? Como decíamos, ese padre que va con su hija caminando por el bosque, por un camino lleno de piedras, y el padre, para que no se caiga, va sacando las piedritas. Así le pasó a eso Jesús con su Madre Santísima, ¿no? Porque tenía todo el poder y lo quiso hacer. Bueno, eh, hasta la definición dogmática. Siguiendo al Beato Escoto, como es fácil suponer, todos los franciscanos que le adoptaron por maestro y entre sus discípulos se pueden citar nombres tan ilustres como Francisco Mairón, Andrés de Neuchâtel, Juan Basol, etc. Toda la orden franciscana en general escribe Campana en María en el dogma católico. Aceptó la doctrina de su maestro, de modo que al poco tiempo a la Concepción Inmaculada se la llamó la opinión franciscana, nombre con que fue designada hasta la definición del dogma. Perdido ya el prestigio en la Universidad de París, la opinión contraria apeló al Papa Juan XXII en su corte de Aviñón. Y a pesar de que el pontífice estaba en grave disensión con la orden franciscana a causa de las controversias sobre la pobreza tras una disputa entre un franciscano y un dominico, el Papa se inclinó por la opinión inmaculista y como conclusión mandó celebrar la fiesta en la capilla papal. La determinación de Juan XXII significó un paso decisivo para el triunfo de la Inmaculada. Y nos hallamos en 1325, es decir, a unos 20 años después de la defensa de Escoto, un incidente que revela los sentimientos y proceder de toda una generación fue sucedido en 1335,
Juan de Monzón recibió la investidura de doctor. En su primera lección magistral sostuvo 4 proposiciones contra la Inmaculada Concepción. La universidad las reprobó y confió al franciscano Juan Vital que las refutara, como hizo en su defensa. Confirmada la sentencia o calificación de la universidad por el obispo de París, el dominico apeló al Papa, ante el cual triunfó nuevamente la opinión inmaculista. Pero la lucha escribe el padre Solá en su libro La Inmaculada Concepción, había llegado a su punto culminante. Como escoto había arrastrado tras de sí a toda su escuela. Monzón arrastró a sí mismo a toda la tomista. Y si los discípulos de Escoto formularon el voto de defender el privilegio hasta la sangre, los contrarios formularon asimismo el de defender la doctrina de Santo Tomás sobre este tema. Entonces, al final, fíjense que igualmente, a pesar de todo, ¿no? Por un lado, el Papa, que por supuesto que tenía la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? A pesar de algunas controversias con los franciscanos, sin embargo, estuvo de acuerdo con esa defensa de que María es inmaculada, ¿no? Pero igualmente se siguió esa disputa entre unos y otros, ¿eh? Fíjense, ¿no? A pesar de todo. No es necesario seguir ya más el curso de las discusiones científicas, porque en adelante la opinión maculista va perdiendo sensiblemente terreno y su actuación interés. Ya es conocido que en el Concilio de Basilea se tuvo un largo debate entre maculistas e inmaculistas, con el triunfo de estos. Pero la decisión del concilio quedó sin valor porque al tomarla el concilio ya no era canónico. Ante, ante, ante Sixto IV, y nos hallamos ya en el siglo XV, se sostuvo otra disputa entre el dominico Vandelli y el franciscano Francisco de Brescia. La victoria de este fue tan rotunda que la asamblea se levantó aclamándole Sansón, nombre con que es conocido en la historia. Y de triunfo en triunfo llegamos al Concilio de Trento, que al hablar de la universalidad del pecado original, aunque no define el dogma de la excepción de María, significó su opinión con estas palabras. Declara, sin embargo, este santo concilio que al hablar del pecado original no intenta comprender a la bienaventurada e inmaculada Virgen María, sino que hay que observar sobre esto lo establecido por Sisto IV. Las palabras del concilio fueron decisivas para la extensión de la doctrina inmaculista y no tardó mucho en ser opinión universal. Apenas se hallará una orden religiosa que no pueda presentar nombres ilustres de grandes teólogos que favorecieron la prerrogativa de la Virgen, contribuyendo a su triunfo. La Compañía de Jesús puede presentar a Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Toledo, Suárez, San Pedro Canicio, San Roberto Benalmino y otros muchos más. La gloriosa orden dominicana al celebrísimo Ambrosio Catarino, Tomás Campanella, Juan de Santo Tomás, San Vicente Ferrer, San Luis Beltrán y San Pío V, Papa. La orden carmelitana ya en 1306 determinó celebrar la fiesta en el capítulo general reunido en Francia. Y los agustinos defendieron también la prerrogativa de la Virgen ya en 1350. ¿Eh? Vieron cómo ya no había dudas, ¿no? Ya todo el mundo estaba de acuerdo de que la Virgen María fue concebida sin el pecado original.
Bueno, y así llegamos, ¿no es cierto?, a la definición dogmática de la Inmaculada. El Papa Pío IX, de feliz memoria, se decidió a dar el último paso para la suprema exaltación de la Virgen, defendiendo el dogma de su concepción inmaculada. Dícese que en las tristísimas circunstancias por las que atravesaba la Iglesia, en un día de gran abatimiento, el pontífice decía al cardenal Lamborghini: no le encuentro solución humana a esta situación. Y el cardenal le respondió: pues busquemos una solución divina. Defina su santidad el dogma de la Inmaculada Concepción. Mas para dar este paso, el pontífice quería conocer la opinión y parecer de todos los obispos, pero al mismo tiempo le parecía imposible reunir un concilio para la consulta. La providencia le salió al paso con la solución, una solución sencilla, pero eficaz y definitiva. San Leonardo de Porto Mauricio había escrito una carta al Papa Benedicto XIV, insinuándole que podía conocerse la opinión del episcopado consultándolo por correspondencia epistolar. La carta de San Leonardo fue descubierta en las circunstancias en que Pío IX trataba de solucionar el problema y fue como el huevo de Colón, perdónenme la frase, que hizo exclamar al Papa: solucionado. Al poco tiempo conoció el parecer de toda la jerarquía. Por cierto, que un obispo de Hispanoamérica pudo responderle: los americanos, con la fe católica, hemos recibido la creencia en la preservación de María. El día 8 de diciembre de 1854, rodeado de la solemne corona de 92 obispos, 54 arzobispos, 43 cardenales y de una multitud ingentísima de pueblo, definía como dogma de fe el gran privilegio de la Virgen. La doctrina que enseña que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Es revelada por Dios y por lo mismo debe creerse firme y constantemente por todos los fieles. Estas palabras, al parecer tan sencillas y simples, están seleccionadas una por una y tienen resonancia de siglos. Son ecos autorizado y definitivo de la voz solista que cantaba el común sentir de la Iglesia entre el fragor de las disputas de los teólogos de la Edad Media. Bueno, acá termino entonces como esta historia de este dogma que vamos a nosotros a celebrar mañana, ¿no es cierto? Estamos ahora en víspera. Cuántas peleas, cuántas cosas se fueron a lo largo de la historia de la iglesia, teólogos, padres de la iglesia, hasta de los mismos apóstoles, bueno, hasta que llegamos a esta feliz de esto, ¿no? Así que damos gracias a Dios, damos gracias al Espíritu Santo que fue revelando y dirigiendo a la iglesia para que nos revelara este misterio tan grande de María, de nuestra Madre Santísima y Purísima, y que, que nosotros debemos creer con fe divina, con fe humana y divina, porque son las dos fe con que la que debemos creer porque humana, porque la podemos, como lo fueron conociendo todos estos teólogos, todos estos padres de la iglesia que a lo largo de la historia fueron digamos, discutiendo, fueron pensando, orando, como dije al principio, hasta llegar con la inteligencia que Dios da,
llegar a esta conclusión y con la fe divina de que nos ha revelado Dios a través de su Santa Iglesia, ¿no? Y que como todo dogma debe ser creído, ¿eh? No hay discusión para ese dogma. Bueno, damos gracias entonces a Dios, por este dogma. Mañana vayamos a nuestra iglesia, vamos a alegrarnos con toda la Iglesia Universal y bueno, y sigamos amando a María y dándola a conocer, ¿sí? Porque muchos no conocen, muchos no tienen conocimiento de quién es nuestra Madre Santísima y nosotros que vamos aprendiendo, ¿no es cierto? A través de todas estas historias, de la historia de la Iglesia, aprendiendo de los padres de la Iglesia, aprendiendo de los papas, ¿no? De los santos, tenemos que también nosotros ser esos apóstoles de María, llevándola para a los demás, para que la conozcan y por supuesto que la amen, ¿no? Porque ¿quién no va a amar la madre que tenemos, ¿eh? Una madre tan pura y tan buena y tan misericordiosa como es María. Bueno, y vamos a terminar con esta consagración que le hacemos casi siempre a la Virgen, ¿no? Cuando queremos consagrarnos a ella. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Y que nuestro buen Dios, nuestro buen Jesús, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias Solán, gracias Alfredo, por quedarte conmigo hasta esta hora. Y perdón el tiempo, pero bueno, creo que lo merecía. Muchas gracias, señora Isabel. Bueno, muchas gracias Alfredo y bueno, a darla a conocer a María, ¿eh? Ahora nos toca a nosotros. Bueno, buenas noches y bueno, mañana a disfrutar de María y de nuestro buen Dios. Hasta mañana.